Hemos regresado a Argumentos. Gracias, amigos, por seguir en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión en @argumentosgb en la cuenta de Instagram. Nos empiezan a llegar algunos de sus comentarios y de sus preguntas. Los invitaba a hacerlos en la fotografía. Por ejemplo, acá, @intercambiosmico nos dice, allá por el año 2004, un anciano venerable decía, llegará el momento en que las masas cansadas de los políticos dejarán de ejercer su derecho al voto y desilusionados volverán a los campos para seguir subsistiendo. ¿Será que estamos ante semejante situación? Saludos desde Ciudad Bolivia, municipio Pedraza, en Barinas. Bueno, yo creo que el mundo moderno no se concibe en esos términos. El mundo moderno se concibe con la participación de la gente, el mundo liberal, el mundo occidental, del que nosotros somos parte. Y creo que nosotros no podemos renunciar a los derechos que hemos conquistado como sociedad, entre los cuales está, por supuesto, el derecho al voto. Por lo tanto, yo siempre defenderé al voto como la herramienta que tenemos los civiles para participar. La mejor herramienta, hay varias, pero la mejor herramienta que tenemos los civiles para participar en los asuntos públicos. Es nuestro derecho y no tenemos por qué entregarlo. Es decir, pues vuelvo a donde empezamos el programa. Entiendo que la institucionalidad no proveer lo que tiene que proveer, las demandas que no solamente la gente hace, sino que legalmente le corresponde, la gente puede constituirse en una situación de apatía, y eso lo puedo entender, pero no podemos renunciar a los derechos que hemos conquistado, no podemos regalarles a otros nuestro derecho, porque al final, si nosotros no salimos a expresarnos, otro se expresará por nosotros, o se impondrá, digamos, un resultado que no se corresponde con el que la mayoría de la gente querría. Porque si la gente no participa en nuestro país, donde no es requisito obligatorio que para que una elección sea legítima tenga que votar un quórum necesario, un número de personas, digamos, que como requisito sine qua non, bueno, si aquí votan 3 personas, la opción que sacó 2 votos gana sobre la que sacó 1. O si vota una persona, la opción que obtuvo ese voto gana. Entonces, a veces al no entender eso y al no entender que no participando deciden otros por nosotros y que ese resultado que se da no es el más conveniente ni representa lo que la mayoría quiere, bueno, ahí tenemos un problema. Es cierto que la abstención es un mecanismo de expresión. Cuando la gente en su mayoría no participa, allí hay un mensaje, eso es cierto. Pero en la práctica eso no se traduce en nada. Y ese es el punto que nosotros queremos resaltar. O sea, en la práctica, en lo material, en lo tangible, la abstención no representa nada. Bueno, pero fíjate que yo veía, después de ese proceso electoral, dirigentes de la oposición que pidieron justamente que llamaron a esa abstención, lo calificaban como un triunfo. Yo me pregunto, bueno, ¿cómo se puede calificar a un triunfo el haber perdido por parte de la oposición distintas gobernaciones que habrían sido emblemáticas? Yo no sé cómo puede ser un triunfo si tú el 25 de mayo la oposición tenía 4 gobernaciones, ¿cómo es que ahora es un triunfo que la oposición solo tenga una gobernación? Desde el punto de vista que, bueno, la población habló, la población guardó silencio. Es cierto, Rosa, que hubo un mensaje claro de la población. O sea, no reconocer eso sería profundamente pues incoherente por parte de nosotros. Porque también un mensaje, quienes pero participaron no lograron cautivar también a los votantes. Nosotros tenemos que ser muy reflexivos y muy autocríticos en ese sentido. Ciertamente el contexto estábamos conscientes que no favorecía a la participación, pero nosotros, los que fuimos candidatos, los que creemos que hay que participar, salimos a llevarle un mensaje al país, hicimos una intensa campaña, hablo particularmente por el estado Miranda, pero así fue en todos los estados del país, o en la gran mayoría de ellos, pero en Miranda hicimos una campaña muy intensa que lideraba Juan Requesens, que es una persona que todo el país conoce, que es una persona que ha dado testimonio de lucha en este país y que él, al igual que nosotros, cree que hay que participar y que siempre hay que hacerse presente en los hechos políticos que se planteen en la dinámica nacional. Y tenemos que ser críticos en el sentido de decir, no fuimos capaces de convencer a la gente con nuestros argumentos. Esa es la verdad. Ahora, el contexto no favorecía. Que es también otro punto importante. Por supuesto, nosotros nos metimos en la ola de la participación a sabiendas de que no era popular. Pero es que a veces lo que los políticos tenemos que hacer y el ejemplo que tenemos que dar es que muchas veces lo popular no es lo responsable o lo responsable no resulta realmente lo popular. Pero ahí está la determinación que deben tener los actores políticos en decir,
no importa que esto no sea lo popular, yo tengo que hacerlo responsable. Pero montarme en la ola de la abstención, que sin duda alguna hubiera sido lo más cómodo para todos y lo más popular, porque seguramente eso era lo que la gente estaba esperando después del 28 de julio pasado, bueno, a nosotros nos parecía que eso era profundamente irresponsable y por eso decidimos participar, inclusive a sabiendas de que podíamos tener un resultado adverso, como efectivamente pasó. Pero ahora, al cuando final, uno va a la calle, eso no se traduce en las conversaciones que uno escucha normalmente, pues en la colectividad, en la parroquia donde hacemos vida, quizá en la comunidad de vecinos, de la iglesia, del colegio. Pues mucha gente se siente quizá decepcionada, el término de la desesperanza aprendida, que es otra de las lecturas que muchos analistas también han hecho, de cómo la población siente que quizá su participación no implica mayor cambio y que es mejor resolver su día a día, dedicarse a resolver su tema de la gasolina, por ejemplo, de cómo paga el colegio, de cómo pues lleva la comida a su casa, según las distintas realidades que podemos encontrar en la población venezolana al día de hoy. Entonces también esa es otra, digamos, otra de las lecturas que hay que hacer, cómo llegarle a una población que se siente pues desesperanzada, que se siente desilusionada, que siente que los políticos no van a resolver también sus problemas, tanto de un lado como del otro, hay que decirlo, pues eso también está allí presente, esa desesperanza. bueno, pues, absolutamente. De hecho, por eso te decía hace unos minutos que una de las cosas que nosotros más, quienes fuimos candidatos, más nos enfrentamos en el marco del proceso electoral fue a la palabra decepción, a la palabra desilusión. Sí. La gente está desilusionada, la gente está decepcionada. Y la respuesta que al menos yo siempre le daba a la gente con quien hablaba, le decía, mira, yo también lo estoy. O sea, yo comparto la decepción y la desilusión, pero eso no puede ser un mecanismo o no puede ser un disparador de la apatía, al contrario, tiene que ser un mecanismo para que nos llame justamente a seguir participando y a seguirnos haciendo presentes. Porque lo que sí nos va a sepultar como república es quedarnos de brazos cruzados frente a los escenarios que tengamos enfrente. Si nosotros como sociedad no entendemos que tenemos que seguirnos haciendo parte de los procesos, entonces vamos a terminar entregando nuestros derechos y finalmente perdiéndolos. Y perder nuestros derechos, perder nuestros mecanismos de expresión, no es otra cosa que sepultar las bases de la República. ¿Y a quién favorece? Y eso finalmente favorece al gobierno. Por eso vuelvo a insistir, tenemos que ser tercos en el tema de la participación. Si está claro que al gobierno no le conviene y no quiere que participemos, nosotros tenemos que participar. Porque además, ¿a cuenta de qué nosotros le vamos a regalar nuestro derecho de expresión al gobierno? ¿Por qué vamos a dejar de expresarnos y de participar pacíficamente en los procesos electorales que se planteen? Pero la dirigencia tiene que hablarle con claridad a la gente y plantearle a la gente todos los escenarios posibles, pero siempre con tendencia a participar, nunca a promover una sociedad subyugada, de brazos caídos, de brazos cruzados, que al final no le conviene eso a los intereses nacionales. Julio, nuevamente tendremos que ir a una pausa, al regreso seguiremos conversando, seguiremos con esta entrevista y también tomaremos en cuenta parte de las inquietudes que ustedes nos han hecho llegar a través de nuestra cuenta en la red social Instagram, @argumentosgb, mi cuenta @rosa_periodista. Estamos en vivo a través de la señal